¿Sabías que tu celular contiene más de 30 metales? Entre otros, oro, plata, cobre y zinc. A nivel mundial se producen 36 celulares cada segundo. Esto genera una demanda anual de 16.000 toneladas de cobre, 6.800 toneladas de cobalto y 43 toneladas de oro. ¿Y sabías que la cantidad de oro que es necesario para producir un solo celular produce 100 kilos de residuos tóxicos? Quizás una vez llegaste a pensar que era demasiado caro comprarte un nuevo celular, una computadora o una tablet. Sin embargo, esto es el precio real de nuestros dispositivos electrónicos. La explotación de los recursos necesarios para su producción causan daños graves al medio ambiente y a la salud de las personas que viven en las zonas mineras. La minería es uno de los sectores económicos más importantes del Perú. Representa más del 60% del valor de las exportaciones y casi el 10% del Producto Interno Bruto. Por cada 1.000 soles de exportaciones mineras, se generan en promedio 282 soles de impuestos. Nuestro país es un tesoro por explorar, dice el Ministerio de Energías y Minas, MINEM. De hecho, más del 14% del territorio peruano está concesionado para la actividad minera. Según el IPE, el Perú es el país con mayores reservas de plata, el tercero en reservas de cobre y zinc y el quinto en reservas de oro a nivel mundial. En la última década se ha extraído una cantidad anual de más de 1.8 millones de toneladas de cobre, más de 144 millones de gramos de oro fino, más de 3.7 millones de kilogramos de plata fina y más de 1.3 millones de toneladas de zinc en promedio. El Perú es un tesoro, ¿pero para quién? Según el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el año 2007, solo un 2% de la población trabajó en el sector minero, mientras un 23% trabajó en agricultura, el 16% en comercio y el 10% en manufacturas. Si bien las empresas mineras se pueden aprovechar de los territorios, muchos de los comuneros que han vivido en la zona por décadas cuentan otra historia. La minería no trae nada, trae pobreza. Nosotros no nos hemos beneficiado con nada, ni con educación, ni con salud, ni con trabajo, con desarrollo sostenible. Esa es mentira. Proyectos hacemos, yo no veo proyecto, ningún proyecto acá. Antes que vivíamos en buena vida, pero ahora estamos totalmente fracasados, pobres, que no tenemos nada, absolutamente. Los animales mueren, no hay la cosecha también, la tierra está contaminada con la empresa, como somos vecinos de la empresa, y así. Especialmente no tenemos agua absolutamente, no conocemos ni luz, no tenemos también saneamiento básico. Que sonido que máquina kuna trabaja sin máquina kuna ni kuta tapa pues soy ne shalanme. Totaps poncha pues soy ne shalanme manan jojoras ni puños taps ni jabancucho. El pueblo de Espinar está muriéndose de hambre. El pueblo de Espinar está quedando con enfermedades, con metales pesados por minera transnacional y este gobierno tirano que se está llevando todas nuestras riquezas. Estamos viendo la arremetida a quemarropa de la Policía Nacional. Nosotros no hemos tenido nada en mano, solamente nuestras manos y nuestra voz en protesta. No habría futuro para nuestra generación, ni para los hijos que quizás más adelante podamos tener, porque acá todo es mineral, no hay otra cosa más que ver. Nadie puede escapar y decir, yo no estoy contaminada con plomo, yo no tengo metales pesados en la sangre, y todos lo tenemos, porque hemos crecido y ya hemos nacido aquí. Hay personas que vienen de fuera, buscan un momento lucrarse de la minería y se van. Pero las personas que hemos radicado acá podemos ver en sí lo que estamos pasando. Las cosas han cambiado bastante, ¿no? Yo cuando era niño, por ejemplo, todavía aún no había la minería de gran escala como actualmente. Teníamos agua en abundancia, ríos limpios, sanos, donde uno podía ir y tomar esas aguas directamente y no había ningún problema. Ahora ya en estas épocas es difícil hacer eso, primero porque ya no hay agua, y si hay agua contaminada, ya no hay peces. Todo este campamento minero nos ocuparon, nos quitaron para la agricultura, para la ganadería, todo lo que es desmonte, todo lo que es la planta de procesamiento, lo que es el tajo, todo eso nos han quitado territorio. Entonces,
ha disminuido nuestro territorio enormemente y por lo tanto nuestra economía también ha disminuido. No tenemos dónde cultivar nuestra agricultura, no tenemos dónde generar nuestro ganado, dónde pastear, y no nos generamos los recursos económicos para seguir subsistiendo de una mejor forma. El problema es que desde el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, desde los 90 hasta ahora, todos los gobiernos han tenido esta misma política de incentivar el desarrollo de la actividad extractiva minera, de la actividad extractiva petrolera, de la actividad extractiva pesquera, si queremos, pero como la única solución económica a nuestra pobreza. No se puede decir que desarrollo económico es automáticamente igual a desarrollo humano, sostenible, por así decirlo, si queremos hablar de esos términos, ¿no? No significa que porque hay plata, automáticamente todo el tema se resuelve. Yo no conozco una experiencia minera en el país donde tú veas una comunidad, un distrito, una provincia que haya sido exitoso porque está la minería. Entonces hay una idea, cuando uno escucha un discurso del sector minero, de que la minería es igual automáticamente progreso y desarrollo. Ese mito es un mito, efectivamente, no es cierto. Es un modelo neoliberal que prioriza los intereses de los negocios, de las transnacionales con nuestros recursos naturales. Según ellos, que son actividades fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico del país, pero en cuanto a la distribución de esa riqueza extraída, hay mucho por hacer, hay una tremenda desigualdad, ¿no? Y es un sistema totalmente injusto. Esta frase de la riqueza se va y la pobreza se queda es real, ¿no? Si tú visitas zonas mineras, no vas a encontrar comunidades o ciudades fructíferas donde el tema de educación, salud, acceso a agua, desagüe haya crecido. No se ha resuelto esos problemas. Ese es el agua, lo que nos ha dado de la empresa. Pero eso no hay agua, pues mira. No hay. Así, a su gusto nos cierra, 2, 3 días, 4 días, así, después ya nos suelta un poquito de agua, después nuevamente cierra, así. Por eso lo más nosotros para vivir prevenimos, recibimos así aguas en chorrera acá en la academia en tiempo de lluvia. ¿Ya? En tiempo de lluvia, entonces recibimos rotoplas y lo recogemos ahí y con eso agua nomás bebimos acá, agua sale, mira, ¿ven? Acá sale agua. Entonces con eso. Lamentablemente también los gobiernos locales y regionales no han sabido responder necesidades muy puntuales en el tema del agua, por ejemplo. Lamentablemente los alcaldes, las últimas autoridades locales no han resuelto esto, no lo han sabido hacer por corrupción, hay que decirlo. Ha habido denuncias, actos de corrupción, pero por priorizar otras obras, coliseos, estadios, otro tipo de infraestructura. En los años 2018 a 2021, Amnistía Internacional realizó un estudio en Espinar, donde encontró que la población de las 13 comunidades en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay vive en condiciones de pobreza. Un 36% de las viviendas no tiene electricidad y no cuenta con un tratamiento de aguas residuales. Más de la mitad de las personas no tienen seguro de salud y casi 2/3 no tienen acceso a servicios de salud en las comunidades. A nivel provincial, casi la mitad de los niños menores de 5 años están afectados por desnutrición crónica. Mientras tanto, las empresas extranjeras obtienen enormes ganancias de los proyectos mineros en el Perú y otros países del sur global. Una de estas corporaciones es Glencore, una de las empresas más grandes en la producción de materias primas y alimentos que controla la mitad del mercado de cobre en el mundo. Glencore trabaja en 35 países diferentes y tiene 145,000 empleados. Su sede principal está en Suiza. En el Perú, Glencore maneja varias minas, por ejemplo en Cerro de Pasco, Ancash y Espinar. Como ustedes pueden ver, al centro mismo de la ciudad tenemos un inmenso tajo abierto que tiene más o menos un largo de 2 kilómetros por un ancho de 1 kilómetro y una profundidad de más de 800 metros de profundidad.
Este tajo abierto viene desde el año 1956. Desde entonces se ha empezado a trabajar todo el procesamiento aquí en estas concentradoras Paraxia, donde están todo el equipamiento que data desde la Copper Corporation de Centromin, Perú, ahora de la empresa minera Volcan, que corresponde pues, ¿no?, a la empresa Glencore, que está en Suiza. Tenemos allí una relavera de Quiulacocha, que es una laguna antigua que está totalmente contaminado, y más adelante también todas estas aguas que nacen de aquí, desde estas operaciones de la ciudad de Cerro de Pasco, llegan al río San Juan, llegando más adelante a la reserva natural del lago Chinchaycocha, que pertenece entre Pasco y también Junín. La provincia de Espinar, a 200 kilómetros del Cusco, es una de las zonas mineras más importantes del Perú. Más del 41% de su territorio está concesionado por la extracción minera. La explotación de metales en esta zona, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, empezó en la década de los 80 con la mina Tintaya, que ahora está en la fase de cierre. En el año 2013 entró en operación la segunda mina, Antapacay, y con la tercera mina, Corocohuayco, se pretende extender aún más el área de explotación. Para la población de Espinar, esto significa por lo menos 2 décadas más de sufrimiento. En las 13 comunidades originarias alrededor de las 3 minas, viven entre 8.000 y 10.000 personas que en su mayoría se dedican a la ganadería y a la agricultura de subsistencia. Pero la contaminación y la falta de agua por la actividad minera les perjudica de tal manera que en muchos casos ya no pueden sostener su vida en la zona. Que canal que eran más antes que cada casa bocatoman esta hay bocatumapone que ya teñapa pues esta canal chay mi caraño uno manara mina que tenga uno pavara suma uno chayan que veo que te mantiene que poco ichiraba chaymanta nunca ni cosa me chingara por uno chaymanta nunca de que la macrana empezó a atacar bocatomai comanta mala uno chingara por un deje. Pero sin embargo, para que no mala no gato caso tocaran cocho. Ni sane, huila sane, pero mala caso muy cancho. Arica, para que la jamonco, que normal me. Manera normal, chique que dicen tafuman ya, de uno ca. Nis paginata, ingeniero con lápiz, para que la engañamos nonco, pero mala cheta que engañó a su macho. Che, era con que uno que Ronacho Canchas benayo, angenan caman que Pachamama. Chaymi kay hinata uno uraymancha tajuma waykupu hinaspukunanqa kay phukukunapi ch'akipun. La empresa minera, al hacer la extracción de los minerales, genera pequeñas rupturas en los ojos de agua y con ello puede alterar el cauce del agua. Al atravesarse los ojos de agua y los canales que tienen a través de las aguas subterráneas en la zona. Entonces, eso es lo que genera una disminución, desaparición de fuentes de agua. Muchas de estas personas no tienen otra fuente de agua porque hasta ahora no se les ha garantizado ese derecho. Todos los manantes que había se han secado. Se ha construido este reservorio para hacer una reposición de agua de esta zona. Tiene esta tubería empalmada hasta lo que es parte abajo. Tiene hidrantes en 2 partes y otro reservorio iba a construirse parte para el otro lado, pero hasta la fecha no funciona este reservorio. Es así un engaño para poder que inicie lo que es la explotación de la minera Antapacay. Se ha hecho una acta firmado por representante de la empresa minera, una reposición de agua.
Varias oportunidades hemos tenido un diálogo con la empresa minera, nos comprometen del área de medio ambiente a hacer una visita casa en casa para evaluar si verdaderamente ha secado el agua, pero nunca se ha cumplido, solo ha quedado en palabras. Las comunidades que todavía cuentan con ojos de agua, manantiales o ríos, denuncian que su agua está contaminada de tal forma que los animales y las personas que la consumen se enferman. El caso pasa con Juliaquico y no hay como me ibetas o vacaico año checa, y cargan esquilla vacay, pero caguanirapo. Con itan, acá pan pascas con papaico a presencia de Fundación Tintaya, pero no llaman poner chico con que ajanan guaño, pero manan prender visas que guaño, ascana, ya es que parte piña, pan pascas ya mamá vaca con que unió a cara mal tunita, chulia vacha con vacallar que guaño. Ya para que con ya bueno ya mala altura que trapen bueno broncopulmonía un casco examen que son con ninguna manera yo manera no que ya hecho porque no hay como nada que cosas que ya que entienden para una que manas para levan con y taps forma taps. La contaminación es enorme. Ya los estudios lo demuestran de que estas aguas de los ríos acá en Espinar no son aptos para consumo humano, no son aptos ni siquiera para riego ni para consumo animal. Son ríos prácticamente muertos. Las aguas que se ven son aguas que se bombean del tajo de la mina y ha habido varios incidentes ambientales, ¿no? Y esas han contaminado enormemente a las aguas, a la naturaleza, a la biodiversidad acá, a las comunidades cercanas. Teníamos un río que se llama sector Jocarita, o sea, el río Jocarita, pero ese río Jocarita lo ha cerrado la empresa y lo ha tapado, entonces ese ya no es agua natural, ese es agua contaminada. Ese no podemos tocarnos, tampoco los animales no pueden tomar esa agua, claro, por tomar toman, como no está cercado nada, entonces cuando toman, siempre los animales mueren, botando espuma, hinchan barriga. Así, en ese extremo lo mueren los animales. A nosotros nos dicen, no hay contaminación, es siempre naturalmente, siempre viene. No estás bien, por tu edad, tú no has comido bien, algo te falta, no hay la contaminación, ellos no hablan absolutamente nada. Pero nosotros conocemos el río, cuando lavarías con ese agua del río, ya te parece grano, se escoce, te está rascándose todo el cuerpo. En estos 40 años ya se han hecho estudios para poder determinar cuál es el origen de la contaminación. Si por un lado se dice de que la contaminación es natural, efectivamente es una zona mineralizada, hay presencia de minerales en la corteza y en las partes profundas de la tierra de la zona de Espinar. Estos minerales podrían relucir al ambiente quizás en muchos años o en millones de años todavía para poder estar presentes en las aguas superficiales o en las aguas que corren y discurren por los ríos de esta zona. Sin embargo, al hacer una extracción constante del mineral a más de 1,5 kilómetros a profundidad, porque ese es el tamaño de un tajo minero, lo que tú ocasionas es que ese suelo con minerales, rico en minerales que se tenía y que se podía degradar en millones de años, haces que en un tiempo más corto asciendan a la corteza y esto pueda discurrir a través de las aguas superficiales y por ello es que las personas tienden a contaminarse, porque a diferencia de otros lugares, en Espinar se abastecen de agua de río, se abastecen de agua de los puquios, de los manantes, no toman un agua que llega de un caño o de un sistema de abastecimiento totalmente manejable. Antes aquí teníamos manantiales, agua de ahí tomábamos, todo así, porque ahorita actualmente manantiales ya secado, en Rotoplas nos trae, a veces en el campo vives, a veces no tienes saldo, ¿cómo comunicar 2 días, 3 días sin agua? Esta agua que están botando del Tajo, botan al río y esa agua tomamos, a veces las aguas menores no te comprenden de hambre, sí o sí con esa agua tienes como cocinar. A consecuencia de eso, estamos mal nosotros ahora. Mi hija, la menor que tiene 4 años, está infección intestinal, tiene, hasta ahorita tengo papel. Eso también yo le he dicho, a buenas le he dicho a la mina, ¿quién va a correr ahora el gasto de mi hija? Le he dicho. Ahora, ¿ustedes me dan siquiera un sol?
fuente de exposición que ellos tienen a los metales es por la polvareda o por el aire. Cabe mencionar que a partir de las voladuras, a partir de lo que viene a ser el proceso como tal en la empresa, hay cierta dispersión del material en el aire. La mina nos ha traído polvadera, después a la 1 de la tarde o cerca a la 1, ¿no? Voladora fuerte, con olor sale total insoportable. No se puede aguantar, total es 8 horas casi. 12:40 por eso, porque sale fuerte, ese olor no puedes aguantar. Ese olor total nos hace dolor la cabeza, todo, hasta náusea, pero hay veces. Que mina, antapacay jamón, genaspa, voladora, troamon, que genera olor niuta. Oshni hatarimo chay olor también que espatajme oiva con aguañoran. Kunam que hay gente que uñay con aguaño que voladora kaipe, pero más Oaxaca y nejman no hay purerico arrendaricos pa halpa man checa manawañunch kunastante Oaxaca ovejaicasha manawañunch. En varios estudios que hicimos, inclusive de la modificatoria del estudio de impacto ambiental del nuevo proyecto Corcovado, solamente se resaltan estudios que se hicieron en el pasado. No se ha actualizado con data de cuánto más o menos es el recorrido de todas estas sustancias a través del aire. Hay un corte un poco forzado que se tiene inclusive para considerar algunos distritos ahora en el proyecto Corcovado, como si hubiese una ventana por la cual el viento ya no va a pasar y ya no van a llegar los minerales. No han determinado este estudio, por ejemplo, en zonas como agosto, como septiembre, donde hay más presencia de vientos. En estas zonas el flujo de esa polvareda va a incrementarse. Los estudios que se han hecho son en épocas donde hay poca cantidad de viento y donde uno puede determinar efectivamente que solo va a llegar hasta cierta zona, pero debieron haberse hecho estas mediciones quizás en un proceso más ampliado o en 2 épocas diferentes en la provincia. Desde el 2010 se han empezado a hacer estudios, monitoreos ambientales y también estudios a la orina y en la sangre de los comuneros. Todavía aún los resultados del 2010, por ejemplo, algunos han sido bastante manipulados. Salieron como que todo estaba normal, que no había contaminación, pero se han hecho estudios paralelos con universidades extranjeras y en estas se han demostrado de que la contaminación era bastante alarmante. En el último estudio de Amnistía Internacional se sacaron análisis de sangre y orina de 150 personas. Además, 191 muestras de calidad de agua en 292 puntos. Los resultados evidenciaron que el 78% de las personas tienen niveles altos de metales y sustancias tóxicas. Sin embargo, el informe destaca que miles de personas más están en riesgo. En específico, encontraron la presencia de plomo, cadmio, arsénico, mercurio y manganeso en los comuneros y las comuneras de Espinar. En el caso de mis papás, se han detectado 4 metales pesados, entre ellos arsénico, que superaban más del 100% de los niveles permitidos, ¿no? En el Perú. Y lo propio yo el año 2017, yo también me saco estos resultados con la DIRESA, en los cuales también me han detectado 4 metales pesados. ¿Qué pasa con la provincia de Espinar? Ellos ya están pasando y atravesando un proceso de intoxicación crónica. Esto quiere decir que ellos quizás en momentos estén ingiriendo gran cantidad de metales. En otros momentos pequeñas cantidades de metales, pero que ya van siendo acumulables en su organismo. El proceso biológico que se sigue son de varias formas, pero la principal es que al ingresar al organismo, estas son transportadas al torrente sanguíneo. Al ingresar a los órganos, el metal, como tiene cierto peso, se van acumulando y se van acumulando en gran cantidad en algunos órganos. Estos órganos principalmente están relacionados, por ejemplo, con el cerebro, acumulación en el hígado, en el páncreas, en el estómago, los pulmones y también los riñones, que son órganos de los cuales dependemos muchísimo. Hablamos de cáncer. ¿Por qué hablamos de cáncer? Porque ya las células y parte del órgano se han dañado a un punto que no ha podido ser diagnosticado a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Se altera el ADN de las personas y esto a futuro, en las siguientes generaciones, ya
causa un problema ya en el ADN y a nivel genético. Al saber nosotros lo que causa un metal, ya podemos tener gran alarma de lo que le va a pasar a la persona a futuro. Sin embargo, cuando ingresan todos estos organismos, no se ha estudiado hasta ahora qué es lo que va a pasar si se junta el arsénico con el cadmio, con el mercurio. A eso le llamamos cóctel tóxico. Un cóctel tóxico que quizás sus efectos pueden ser todavía peores porque ya hay una conjunción de elementos que están dañando ciertos órganos. Las comunidades de Espinar están en una situación de riesgo para su salud y deben ser atendidas con carácter de emergencia. Para atender esto de forma urgente, Amnistía Internacional hizo varias recomendaciones al Estado peruano como las siguientes. Garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios accesibles, asequibles y de calidad. Garantizar que las comunidades indígenas de Espinar tengan acceso a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible. Diseñar una estrategia de salud pública y ambiental de emergencia. Ya en el pasado, diferentes instituciones, incluso estatales del Perú, exigieron medidas parecidas. Sin embargo, hasta hoy ninguna de las recomendaciones se han cumplido en su integridad. En enero de 2021, una sentencia ordenó al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional de Salud Cusco, DIRESA, de tomar medidas inmediatas. Un grupo de personas entre comunidades, comuneros de Espinar, hicieron una demanda para que el Estado los atienda a los afectados y afectadas por metales tóxicos en Espinar. Es una demanda de cumplimiento que se le pide al Estado peruano, en este caso al MINSA, a la DIRESA, que son la Dirección Regional de Salud en Cusco, el Ministerio de Salud y todos los entes competentes a que tomen medidas de atención para los afectados y afectadas de Espinar. Un juez de Espinar dijo que en efecto el Estado tiene que tomar medidas, ¿no? Y le ordena al MINSA y a las demás autoridades que tomen medidas. Sin embargo, las autoridades sectoriales en el tema de salud no han hecho nada en la práctica, ¿no? No tenemos una política de atención y como no hay política de atención, no tenemos médicos especialistas, toxicólogos especialistas en este tema. Entonces tenemos que buscar toxicólogos de fuera o lo poco que hay aquí tienen mucha demanda. Y no hay toxicólogos para tratar personas con metales pesados o afectados por metales tóxicos. Entonces, por otro lado, tenemos una carencia de personal de salud que se especialice en estos temas. No los tenemos. Las universidades no forman esto. Entonces, desde ahí hay que cambiar una política, inclusive de formación de profesionales especialistas en ese tipo de temas. Amnistía Internacional señala que el Estado peruano está obligado, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, de garantizar a la población de Espinar el acceso a los servicios de salud, al agua limpia y potable y a la información en materia de salud, entre otros. Que el Estado no haya cumplido con esto ha provocado un gran número de conflictos sociales, no solo en Espinar. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 42% de todos los conflictos a nivel nacional están relacionados a la minería. Sin embargo, en las diferentes ocasiones que la población de Espinar ha salido a protestar para exigir el cumplimiento de sus derechos, ha sido agredida por la Policía Nacional y el personal de seguridad de las mineras. Esto provocó cientos de heridos y varios muertos en el transcurso de los últimos años. Los policías defienden a otras empresas transnacionales, pero aquí estamos, entre peruanos, estamos luchando, hermanos. Así de esta manera, este comportamiento de los policías. En el sector aeropuerto, hermanos. Acá nosotros estamos pacíficamente parados. Había un detenido, un joven. De ahí nomás sueltanle al detenido, así hemos dicho. De frente han lanzado bombas lacrimógenas. Eso no es así, no es posible. Hay que unirnos al pueblo de Espinar. No nos pueden hacer ese atropello. En Espinar, concretamente, la población ha venido pidiendo en modo permanente que los recursos que se obtienen de la empresa minera sirvan para el desarrollo de la provincia, sirvan para el desarrollo de la población. Entonces, eso es por un lado, digamos, parte de su agenda, pero por otro lado, parte de su agenda es de que se garantice, puedan vivir en un ambiente sano, en un ambiente saludable. Y como consecuencia de eso, la intervención del Estado fue bastante fuerte. Que ahí había un deber de la Fiscalía de identificar quiénes eran esas personas que provocaron esos actos de violencia.
sino se fueron básicamente contra los dirigentes. El hecho de haber sido dirigentes ya les convertía en automático como si fuesen delincuentes. En el 2012 fui denunciado por la empresa minera y el Poder Judicial de Perú, la Fiscalía, la Procuraduría, por haber participado como alcalde en el movimiento social de defensa de los derechos ambientales contra los abusos que la empresa minera ha estado perpetrando a las comunidades del entorno, y como alcalde no podíamos dar la espalda, ¿no? Son 3 delitos por el que se nos acusa y acumulativamente dan a 21 años de prisión que piden y una reparación civil de 5 millones de soles. En el Perú, por ejemplo, una persona que comete robo a mano armada podría ir a la cárcel hasta por 30 años, incluso por cadena perpetua. O un violador sexual, ¿no es cierto?, podría ir a la cárcel hasta por 25 o 30 años, dependiendo obviamente de la situación. En este caso, el haber pedido al gobierno, el haber pedido de que se ponga un freno a la empresa minera para que no siga contaminando, ha provocado que se active todo el sistema judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía. ¿Para qué? Para que ellos sean condenados a 20 años de carcelería. Las detenciones, por cierto, no se llevaron a cabo en una comisaría como es normal. Las detenciones se llevaron a cabo en el campamento de la empresa minera. Miren qué importante es esto, porque el conflicto era con la empresa minera y sucede que dentro del campamento de la empresa minera establecen estos campamentos para llevarles ahí a los dirigentes. Fueron sobre todo 20 dirigentes. Los dirigentes dijeron que ahí habían sido sometidos a torturas, a maltrato, se hizo las denuncias y todo eso se archivó. Hubieron 3 personas que han muerto en este conflicto social y lo que se dijo a nivel de la Fiscalía, sobre todo en relación a 2 de ellos, es de que había sido como consecuencia del uso de la fuerza de parte de la Policía Nacional. Y cuando se realizaron las primeras investigaciones terminaron archivándose. Die peruanische Polizei hat Abkommen mit Bergbaufirmen wie Glencore beispielsweise. Das heißt, an arbeitsfreien Tagen oder in Urlaub werden Polizisten abdelegiert, arbeiten zusätzlich für eine Firma wie Glencore, werden von Glencore separat noch bezahlt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eigentlich operiert dann die Polizei teilweise mit Geld, mit Treibstoff, mit Logistik von Glencore, um im Auftrag von Glencore die Sicherheit zu gewähren, aber eigentlich geht es darum, die Proteste gewaltsam niederzuhalten. Es ist aus unserer Sicht eigentlich unstatthaft, dass private Unternehmen Geheimabkommen mit der Nationalarmee haben, die eigentlich die Bevölkerung schützen muss und nicht einseitig nur die Firmen. Steht im Widerspruch zu menschenrechtlichen Standards und so weiter. Durante las protestas en julio del año 2020, de nuevo, varias personas fueron agredidas por la policía. Han llegado 3 pacientes. 3 pacientes heridos por arma de fuego. Son heridas por bala, no son perdigones. Son heridas en el brazo, en uno de los pacientes, en el otro es en el muslo y en el otro es en la pierna, con orificios de entrada y salida. No es la primera vez acá en Espinar que sufrimos el impacto de la violencia, de la represión de la policía contra personas que protestan defendiendo sus derechos. Son gente tan humilde en esta situación tan terrible que estamos viviendo en todo el país. Ahorita nos estamos alistando porque seguro que van a venir más heridos, porque nos han dicho que están tirándoles bombas lacrimógenas, han causado incendios con las bombas lacrimógenas. Y las bombas lacrimógenas les hieren, les fracturan, les producen lesiones y, obvio, les están disparando. No perdigones, les están disparando balas. Esto es indignante. Estamos cansados. A consecuencia de sus declaraciones, Gloria Cárdenas fue citada por la Fiscalía para brindar declaraciones sobre la atención médica. En mis 20 años de cirujana, nunca me ha pasado eso, destacó. De la misma forma, los periodistas del lugar que cubrían las protestas fueron agredidos y amenazados en diferentes ocasiones.
No te acerques, no te acerques, no te acerques. Yo soy periodista, estoy en vivo. Señores, están viendo cómo me identifican, pero no se acerque. Usted tiene que guardar su distancia, ¿cierto? Por eso, no se acerque, no se acerque, no se acerque, no se acerque, no se acerque. Bueno, aquí en Espinar, en el Perú, en sí lamentablemente no hay libertad de prensa. No hay libertad de expresión, muchas veces no podemos informar lo que realmente está pasando. Esto ocurre también de que lamentablemente muchos medios de comunicación a nivel nacional, así como en la provincia, están sometidas, ¿no?, a los poderes económicos, como de la empresa minera y del Estado, ¿no? Se informa solo lo que le parece al Estado y también lo que les parece a las empresas mineras. Yo trato de filmar de lo que estaban agrediendo, pero igual la policía empieza a disparar hacia mí. Bueno, gracias a Dios no me impactó ninguna bala, pero igual sufrimos la agresión de la policía, ¿no? ¡Ey, somos prensa, somos prensa! ¡Ey, somos prensa! Soy periodista, ¿no entiendes? Lamentablemente la empresa minera ha controlado a los periodistas, a las autoridades, ha tratado de también comprar mis servicios, pero no se puede negociar ni mucho menos la vida humana, ¿no? Entonces, por eso es que estoy comprometido, porque se trata también de mi pueblo y de mi gente, ¿no? Sin embargo, la situación que ocurre como consecuencia de las actividades mineras no solo está relacionada con las políticas del Estado peruano. A nivel global, las relaciones económicas están basadas en la explotación de los recursos naturales del sur global. Estamos viviendo, si lo vemos en modo histórico, lo que ya se hizo antes en el Perú. Aquí se vino, se extrajo los minerales y todo el procesamiento se hacía en los países altamente industrializados. Eso que se hizo antes, durante la colonia, está sucediendo ahora, porque aquí también se extraen los minerales. Ese metal que se extrae no se procesa acá en el Perú, ni siquiera en Latinoamérica. Todo eso se lleva a los países altamente industrializados, donde lo van a procesar y después van a terminar vendiendo los mismos productos un poco más caros. Año 82 no nos ha dado ni un centavo, solamente nos ha quitado nada más, nos ha despojado el terreno. De ahí ahora ha sacado cuántos años han sacado de toda materia prueba. Y nosotros no nos beneficiamos con nada. Desarrollo sostenible nos dice, no vemos desarrollo sostenible. Somos maltratados físicamente y moralmente. Su política de la empresa habla en emisoras. Damos trabajo, cuidamos, bienestar, salud. Esa es mentira. Por eso digo siempre, ¿de qué derechos humanos hablarán? ¿De qué desarrollo hablarán? Si una empresa acá que se dedica a recoger basura, de casualidad ese camión se voltea y cae eso al río, el dueño de esa empresa va a ser procesado por el delito de contaminación ambiental. Pero ¿qué pasa en el tema de las empresas multinacionales? Ahí no hay ninguna responsabilidad que estén asumiendo este tipo de empresas en el ámbito global, y eso nos parece grave porque pareciera de que hay un sector bastante importante, con bastante poder, que no puede ser procesado por los daños que está ocasionando su misma empresa. Si nosotros creemos que los derechos humanos son universales, por lo tanto, si se afectan los derechos humanos a la vida, a la salud, la persona que ha afectado, la persona que ha dañado estos derechos, tiene que asumir su responsabilidad en cualquier parte del mundo. Al menos ese es el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con más razón, por ejemplo, si se trata de un país como es Suiza. En el año 2020, en busca de más justicia global, la sociedad civil de Suiza planteó un referéndum para mayor responsabilidad empresarial. Más de 100 organizaciones sociales apoyaron una iniciativa popular que buscaba introducir una ley para obligar a las empresas con sede en Suiza de respetar los derechos humanos y medioambientales en sus actividades en el extranjero. In der Schweiz gibt es Gesetze,
Arbeitsgesetze, die Missbräuche bei der Arbeit verhindern, die Kinderarbeit verhindern, die zu lange Arbeitszeiten verhindern. Es gibt Umweltschutzgesetze, die verhindern, dass Unternehmen einfach Flüsse übergeben können. In vielen Ländern, in denen Schweizer Konzerne tätig sind, gibt es diese Gesetze nicht oder sie werden nicht angewendet. Deswegen ist es so wichtig, dass die Schweiz als der Sitz dieser Konzerne eben sicherstellt, dass die Schweizer Konzerne auch im Ausland so wirtschaften, wie sie das in der Schweiz müssten. Mit der Konzernverantwortungsinitiative wären die Unternehmen verpflichtet gewesen, ihre Risiken für Menschen und Umwelt zu kennen, genau hinzuschauen, dort wo heute weggeschaut wird. Sie hätten diese Risiken nicht nur kennen müssen, sie hätten Maßnahmen dagegen ergreifen müssen. Diejenigen Konzerne, die das nicht gemacht hätten, weiterhin nicht gemacht hätten, die wären das Risiko eingegangen, dass sie in der Schweiz verklagt werden. Das heißt, die Menschen, denen eine Firma wie Glencore schadet, die hätten die Möglichkeit erhalten, vor einem Schweizer Gericht auf Schadenersatz zu klagen. Die Schweiz hat pro Kopf eine der höchsten Anzahlen an multinationalen Konzernen. Insbesondere sehr viele im Rohstoffhandel, in der Rohstoffförderung, also von Getreide, Zucker, Ölsaaten bis zu Metallen und Gold, Edelsteine werden in der Schweiz gehandelt. Es sind viele Firmen darunter, die immer wieder mit den Menschenrechten in Konflikt kommen. Das heißt, wenn die Schweiz eine solche Regelung hätte, wäre es erstens für viele Opfer eine Erleichterung, dass sie in der Schweiz klagen könnten. Und zweitens hätte es auch eine Signalwirkung für andere Länder, wenn die Schweiz da vorausgehen würde. Lamentablemente, el gobierno de Suiza se posicionó en contra de la iniciativa. La fuerte contracampaña de las autoridades resultó en el rechazo del referéndum. Si bien el 50.7% de la población votó a favor, la mayoría de los cantones rechazaron la propuesta. Por lo tanto, la ley no entrará en vigencia. Indem die Initiative einen internationalen Alleingang wählt und Schweizer Unternehmen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten benachteiligt, schwächt sie den Wirtschaftsstandort und gefährdet Arbeitsplätze und Wohlstand in der Schweiz. Sie wäre mit anderen Worten ein klassisches Eigentor. Die Initiative wäre aber auch kontraproduktiv. Schweizer Unternehmen haben einen guten Ruf im Ausland. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern. Sie investieren zum Teil in dortige Infrastruktur und schaffen Arbeitsplätze. Und die überwiegende Mehrheit verhält sich dabei verantwortungsvoll gegenüber Mensch und Umwelt. La empresa minera Antapacaya, acá en Espinar, tiene una deuda ambiental inmensa que inclusive no estamos valorizándolo en su dimensión real. Esperamos que algún día pague esa deuda. Wir stellen generell fest, dass Glencore auf dem Papier diese Forderungen teilweise erfüllt. Also wenn wir heute sagen, das und das und das hat gefehlt, warum habt ihr darüber nicht gesprochen in eurem Bericht, kommt es nächstes Jahr. Was wenig passiert war, ist, dass die Leute, die direkt Betroffenen im Feld, draußen, wo die Minen sind, Veränderungen spüren. Participamos en una junta de accionistas de Glencore. Logramos hablar entre 3 a 5 minutos denunciando algunos hechos puntuales de afectación que habían en Bolivia y en Perú principalmente, ¿no? Afectaciones al medio ambiente y afectaciones a los derechos humanos. Obviamente, después de nuestra intervención, los directivos de Glencore negaban los hechos, ¿no? Decían que ellos cumplían con las normas, que todo lo que decíamos era falso, cuando nosotros demostramos con evidencia y con pruebas de que eso no era cierto, porque en los territorios sí había afectación de contaminación al agua, al territorio, al medio ambiente, a la salud, incluido de las personas. Ein Nein zur Initiative bedeutet auch Stabilität und Rechtssicherheit für den Werkplatz Schweiz. Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament die Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt abzulehnen. Sehr viele Organisationen in der Schweiz, über 100 Organisationen, haben diese Initiative unterstützt. Es war praktisch die gesamte Zivilgesellschaft, die dahinter stand. Das hat zu einer großen Polemik geführt über die politische Arbeit
von Hilfswerken, von NGOs. Als ob Gerechtigkeit in der Welt zu erreichen etwas wäre, was nichts mit Politik zu tun hat. Deswegen wird jetzt versucht, im Parlament den NGOs Gelder zu streichen oder den Status als steuerbefreite Organisationen wegzunehmen. Era una buena iniciativa, lamentablemente no se logró, y saludo, ¿no?, a todas las personas, organizaciones, instituciones que han impulsado este proceso y este intento. Pero yo creo que esto va a seguir y yo realmente les instaría o les invocaría a seguir en este empeño, difundiendo con mayor fuerza la problemática real, ¿no?, de estos espacios geográficos, de estos países en el que se explota. Es gab vor kurzem die Vernehmlassung zum Gegenvorschlag der Initiative, der vom Parlament eigentlich gesprochen wurde. Der Gegenvorschlag hat eine allgemeine Berichtspflicht für alle Unternehmen vorgesehen. Wenn sie aber keinen Bericht erstatten oder einen ungenügenden Bericht erstatten, sind die Konsequenzen praktisch null. Es gibt eine Sorgfaltsprüfungspflicht für Kinderarbeit und für Konfliktmineralien. Es betrifft eigentlich für die Schweiz nur Gold, aber wir sehen gerade zum Beispiel im Peru Kupferabbau sehr umstritten, in Bolivien auch Zinn, Blei, andere Metalle, die genauso Konflikte schüren, die genauso zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden führen, die davon nicht betroffen sind. Also eigentlich, wenn alle Ausnahmen, die der Gegenvorschlag vorsieht, zur Anwendung kommen, sind am Schluss ist eine Handvoll Firmen, die überhaupt noch eine Sorgfaltsprüfungspflicht durchführen müssen. Dueños de las empresas grandes, transnacionales, escúchame por favor. Yo sufrí desde mi niñez. Mi padre con minera Hochel trabajaba. Lamento, hasta su muerte ha hecho trabajar. Ahora mi pobre madre no recibe ni seguro, ni renta vitalicia. Claro, nos comprometió educarnos. Pero lamento por ser gente humilde, gente originaria. No sabemos, acá no hay justicia. No hemos escuchado hasta ahora ningún caso de minería responsable en nuestro país que haya garantizado un ambiente de calidad. Sin embargo, creemos que sí es posible porque dentro de lo que la tecnología, por ejemplo, es una forma de aprovechar lo que se tiene hasta ahora. Si bien antes no se tenía esta capacidad tecnológica para poder resarcir los impactos ambientales, ahora se cuentan con más herramientas. Lo que hace falta, creo yo, es inversión para ello. Si dejamos de lado una ganancia más alta y con ello implementamos mejores herramientas de mitigación ambiental, sí podría sostenerse eso. Más allá del aporte que puedan hacer a nivel del gobierno, si ellos pudiesen ver la forma de implementar agua de calidad, porque la mayoría de los que vienen a hacer esas actividades extractivas son países desarrollados, entonces cuentan con los elementos suficientes para poder garantizar algunas formas de implementar un ambiente de calidad y con ello también prevenir el daño a la salud. O sea, es posible, una convivencia es posible, pero necesita mayor inversión, mayor compromiso, mayor fiscalización para que no se puedan dar estos daños. Las zonas de sacrificio no pueden estar a costa de un desarrollo que solamente beneficia a unos y perjudica a otros. No tenemos una receta ni una propuesta como se dice, esta es la receta que hay que implementarla. Yo creo que lo primero que hay que hacer es discutir de cómo queremos que sea la minería en el país. Y esa discusión no puede ser a puerta cerrada de solamente algunos empresarios mineros y el Estado. Tiene que ser discutido con la participación de los afectados, los territorios, las comunidades. No se pueden seguir tomando decisiones en una oficina cerrada en Miraflores o en San Isidro, donde funcionarios deciden este tipo de cosas. O ni siquiera en Lima, lo deciden en Suiza, lo deciden en Inglaterra, lo deciden en Australia o en China, ¿no es cierto? Lo que se pretende hacer en el Perú es que todo se concentre en minería y no puede ser así. Tenemos que diversificar la economía peruana. Eso significa apostar por la agricultura, que fue la agricultura familiar, por cierto, la que estuvo sosteniendo durante la pandemia la vida de millones de peruanos.
yo creo que tenemos que empezar a mirar el mundo y lo que hacemos como personas, no solamente en el Perú, sino en general, desde la perspectiva de la pandemia. Nuestro modo de vida, el consumismo, el extractivismo, como lo hacemos, nos está llevando a una crisis ecológica, ambiental, climática, que es evidente. Y no estamos tomando conciencia sobre eso, ¿no? Y eso ya pasa no solamente por políticas de gobierno, sino también por modos de vida, hábitos, entre otros, que tenemos que empezar a modificarlos. Si no, estamos yendo a una extinción de nosotros mismos, porque la minería y el extractivismo, así como otros sectores, se va a acabar. Es un recurso finito, no es infinito. Y cuando se acabe, probablemente sea muy tarde, ¿no? Dieses System zu verändern, diese Logik der Ausbeutung zu verändern, in der eine Mehrheit der Menschen weltweit unter dem Lebensstil einer Minderheit leidet, welche privilegiert ist, braucht es radikale Veränderungen. Und es braucht radikale, mutige Entscheidungen der Politik und der Wirtschaft. Aber auch wir als Zivilgesellschaft haben die Möglichkeit und haben die Pflicht, uns zu engagieren, uns politisch einzubringen, Druck auf unsere Regierungen auszuüben. Gerade in der Schweiz haben wir so viele Möglichkeiten, uns politisch zu engagieren. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass jeder und jede von uns auch seine Konsumgewohnheiten überdenken sollte. Denn viele Menschen sind sich immer noch nicht bewusst, wie viel Einfluss ihr Lebensstil auf Menschen in anderen Regionen der Erde hat. En Suiza, el uso promedio de los celulares es de 2 o 3 años, y solo un 20% de los dispositivos se reciclan. Un reciente estudio muestra que en Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelanda y 24 países europeos hay cerca de 771,000 millones de celulares guardados, que todavía funcionan bien, pero no son usados. Estos dispositivos contienen metales de un valor de casi 2,000 millones de euros, es decir, más de 9,000 millones de soles. Los residuos electrónicos que se están generando de esta manera se suman en 24,000 toneladas, lo que equivale a 54 aviones Boeing. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, wenn wir uns die Zahlen ansehen, die den ökologischen Fußabdruck der verschiedenen Länder und der verschiedenen Kontinente aufzeigen, dann stellen wir ganz klar fest, dass der globale Norden die große Mehrheit aller Ressourcen verbraucht, die wir weltweit zur Verfügung haben. Wenn alle so leben würden wie wir in Europa, dann bräuchten wir 3 Planeten, um die Menge an diesen Ressourcen produzieren zu können. Wir haben aber nur einen Planeten. Und wenn alle so leben würden wie die Menschen in den USA, dann wären es 5 Planeten, die wir brauchen würden. Lateinamerika dagegen liegt zurzeit bei einem Wert von ungefähr 1,6 Planeten. Aber in den meisten Ländern Lateinamerikas wurde erst in den letzten 20 Jahren dieser Wert oder diese Grenze überschritten zum eben nicht mehr nachhaltigen Lebensstil. Peru zum Beispiel hat ungefähr im Jahr 2002 diese Grenze überschritten, wo mehr Ressourcen verbraucht wurden, als eigentlich vorhanden sind. Und Afrika liegt bis heute unter 1, ungefähr bei 0,8. Das heißt, Afrika lebt nachhaltig, Afrika verbraucht weniger Ressourcen, als vorhanden sind auf der Welt. Zusammenfassend muss man festhalten, dass der globale Norden auf Kosten des Südens lebt. Gleichzeitig ist der Norden aber der Hauptschuldige daran, dass unser Planet langsam zerstört wird. Und was in diesem Kontext total absurd ist, ist, dass man weiterhin davon spricht, dass das Modell der Industrieländer angeblich fortschrittlich und entwickelt ist und dass alle anderen Regionen der Welt sich auch diesem Modell annähern sollten. Man spricht weiterhin von Entwicklungsländern, als ob es Länder wären und Bevölkerungen wären, die sich noch nicht richtig entwickelt haben, die sich noch entwickeln müssen hin zu etwas Besserem. Und das Bessere ist eben das, was wir im Norden vorleben. Das ist total absurd. Wie kann es sein, dass ein Modell, das selbstzerstörerisch ist, das die eigene Lebensgrundlage zerstört, als Modell für die ganze Welt dargestellt wird und Menschen, die einen viel nachhaltigeren Lebensstil haben, als noch nicht ganz entwickelt betrachtet werden, als rückständig, zum Beispiel die indigenen Bevölkerungen der Erde, die nicht andere Menschen ausbeuten, die nicht die Umwelt zerstören, die lokal wirtschaften und nicht global. Das ist eigentlich das Modell, das wir uns alle als Idealbild vornehmen sollten. Tenemos una forma ancestral de convivencia con la naturaleza, la reciprocidad, el aini, la minca, el respeto hasta religioso a la naturaleza, ¿no? A los apus, a nuestros recursos naturales, que para nosotros no es recursos, sino bienes, ¿no? Bienes naturales, como es el agua. Entonces queremos rescatar ello y revalorarla y hacer que nos respeten. De hecho, eso implica también refundar nuestro país,
no somos un país criollo, ¿no? Sino somos un país pluricultural, y es eso lo que tenemos que refundar, ¿no?